El hecho plural es que sí, las Fuerzas Armadas lograron un espacio enorme de poder y de terrorismo. El Estado empieza a armar una estructura especial, porque los que van a detener no van a usar uniforme para no ser identificados, van a ir de civil. Pero a mí Gabazo me dijo que él estaba, que acá lo que mandaba era la Asociación Rural, la Embajada de Estados Unidos, los bancos, las industrias, y bueno, y que ellos para torturar estaban avalados por todos ellos. El Plan Cóndor permitía ese acceso libre de ejércitos de un país a otro, pero con la condición de que no quedaran sobrevivientes. Vamos a comenzar una especie de clase históricas rememorando hechos muy particulares que sucedieron hace 40 años. Y tengo el gusto, en lo personal y como Grupo de Verdad y Memoria de Derechos Humanos de Guichón, presentarles nada menos que al periodista Carlos Cayabet, que es un amigo de generación, radicado en Paysandú, periodista de investigación, tiene un programa periodístico. Los que amamos la literatura lo disfrutamos en la Biblioteca María Mi Colega Gubellunosa, en la que hay varios ejemplares de Carlos. Y la segunda panelista invitada, que viene de Montevideo expresamente, y el orgullo de traerla, y que viene por primera vez a Guichón, es nada más ni nada menos que la señora maestra Sara Méndez. Los que sabemos quién es, sabemos que estamos en una pequeña población haciendo algo de historia con protagonistas vivos. Ustedes que por suerte son caras jóvenes y no vivieron ni sufrieron los que padecimos situaciones diferentes a la democracia que hoy disfrutamos, quisiera que disfrutaran esta charla taller, por llamarle así, en la que ustedes y nosotros vamos a tratar de dar en el acierto y en el error verdad, justicia, granitos de arena para consolidar una esperanza y un país mejor. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Esto que ustedes vieron, ¿a ustedes les parece, ustedes no lo vivieron, pero les parece realidad? ¿Les parece que esto pudo haber ocurrido en el Uruguay que nosotros conocemos? ¿Pudo haber ocurrido en las calles de Paysandú, en las calles de Montevideo, en las calles de Guichón? La represión, la muerte, la tortura, la cárcel, el exilio. En el mes de las madres, nadie sabe lo que quieren mejor que ellas. Soy Silvia, madre de Valentina y Mateo. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Soy Mariela, madre de Antonio, Manuel y Rafael. Soy Lorena, mamá de Iván y de Melí. Soy Vicky, madre de Aitana. Soy Silvia, madre de Ana Clara y de Renzo. Ya que estamos en el mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Soy Andrés, hermano de Juan Pablo, desaparecido en Buenos Aires.
Pérez. Hablo en nombre de la madre de Mauricio. Soy Martín, hijo de Eduardo Pérez, detenido desaparecido. Recuerdo la enorme angustia de nuestra madre por no lograr saber nada de su hijo. Petrona, su mamá, murió sin saber de él. Mis padres murieron sin saber qué fue de él. Y a todas las madres de mi familia, ¿dónde está su hijo, esposo, cuñado, tío, abuelo, mi padre? Por detrás de mi voz. Soy Inés, sobrina de Raúl. Escucha. Soy Iliana, sobrina de Yolanda Casco y Julio de Lía. Otra voz canta. Desaparecidos en Buenos Aires en 1977. Quiero que les digan a las madres de desaparecidos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Mi familia y yo queremos saber dónde está. ¿Dónde están los nietos? Hay madres que hace años esperan por verdad y justicia. El sábado 20 de mayo, a las 19 horas, en Rivera y Jackson, vamos a acompañar a madres y familiares en la 22ª Marcha del Silencio. Impunidad, responsabilidad del Estado, ayer y hoy. Convocan madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y Coordinadora de Apoyo a Madres y Familiares. Apoyan y difunden Radioactiva FM 102.5 y Reactiva Contenidos. Los uruguayos tenemos derecho a saber. La impunidad de ayer y de hoy es responsabilidad del Estado. ¿Querés hacer alguna pregunta para que nos permita? ¿Por qué surgió la dictadura? A ver. ¿Vos? Bueno, la dictadura, para saber, para contestar una pregunta de esa, yo creo que hay que preguntarle a mucha gente, y en base a la respuesta que ellos dan, uno se hace una idea propia, ¿no? Pero la dictadura, entre otras variables que te pueden decir otra gente, a mi juicio surgió porque las clases dominantes, es decir, los dueños de la riqueza del Uruguay, no, para mantener sus privilegios frente a las movilizaciones estudiantiles y a las movilizaciones obreras, tuvieron que reprimir y no dieron abasto, no les alcanzó. Entonces, en esa medida golpearon la puerta de los cuarteles para que salieran los militares a defender los intereses de los ricos, digamos, del Uruguay, ¿no? Todo eso digitado desde centros de poder como los Estados Unidos, ¿no? No, yo les voy a contestar de otra forma, lo mismo que dijo él, pero de otra forma. Les cuento en principio, yo estudiaba magisterio, como muchas jóvenes de mi país. Queríamos ser maestras y queríamos ser maestras rurales, muchas de nosotros, no todas, pero muchas de nosotros sí, porque justamente encontrábamos que en el interior del país, y sobre todo en las zonas rurales, estaba la gente más ignorante no por una voluntad de ser ignorante, sino porque no tenía posibilidades, acceso a los centros de estudio, porque estaba aislada y sobre todo porque vivían en suma pobreza. Como estudiante de magisterio fuimos a una misión sociopedagógica. Misión sociopedagógica se llamaba a lo que era una ida al medio rural, a una escuela rural que estaba citada en lo que se llamaba en ese momento, fíjense ustedes qué forma de llamar a un lugar, pueblos de rata. Era llamado pueblos de rata por la miseria que existía, porque era zona de rancheríos y de pobreza extrema. Ahí, en medio de ese pueblo de rata, llamado pueblo de rata, había una escuela rural donde fuimos a parar muchos estudiantes de magisterio, de Montevideo y de Durazno. Queríamos conocer la vida de los maestros rurales y qué pasaba en el campo. Fueron 15 días muy ricos, muy intensos, de contacto con los niños, con los padres, con los vecinos, en charlas que se prolongaba hasta horas tardías de la noche entre nosotros, porque decíamos, queremos ser maestros rurales, ¿y qué hacemos en este lugar? ¿Qué podemos transformar acá, en este aislamiento y en una carencia absoluta de todo?
Entonces, cuando volvíamos al instituto normal y teníamos que contar a los compañeros del instituto qué habíamos vivido, nos encontramos con la pregunta esa: ¿el maestro solo en esta sociedad puede lograr cambios? ¿Puede? Cosa que pensábamos cuando estudiábamos magisterio. Y saben que nosotros, la mayoría, empezamos a ser militantes primero del gremio y luego tuvimos militancia política, porque pensábamos que realmente cuando la pobreza es tan extrema no hay posibilidades de cambio real, y por eso surgieron en esas décadas, fines del 60, 70, muchos movimientos que estaban planteando esos cambios radicales, o sea, que la riqueza no estuviese acumulada en pocas manos y la miseria fuera la de los demás, la de los más. Entonces nosotros, muchos no terminaron magisterio porque se pusieron a trabajar en grupos políticos o en grupos gremiales para tratar de formar conciencia y de así poder realizar los cambios. Muchos de mis compañeros fueron desaparecidos en la Argentina o fueron asesinados. No alcanzaron a ser maestros, pero creo que cumplieron con eso que ellos pretendían y que querían, que era indispensable lograr primero. La conciencia de lo que estaba pasando en el país y de que cada uno, sabiendo lo que estaba pasando, se comprometiera en un cambio. Y esa juventud de la década del 60, de la que hablaban hoy, justamente se comprometió en ese cambio. Entonces, ¿por qué surge la dictadura? Porque hay una oposición a esos cambios que se presentaron también por parte de la población, cambios violentos, o sea que se empuñaban las armas, movimientos guerrilleros que surgieron en ese momento, inspirados sobre todo por una revolución victoriosa, que fue la Revolución Cubana. ¿Por qué este reclamo? ¿Por qué este reclamo que se hace con la marcha? Es porque las dictaduras comenzaron con la detención, pero luego, yo les decía, empezaron a aplicar la desaparición forzada de personas. Eso se hace justamente a partir de la coordinación que se logra a través del Plan Cóndor. El Plan Cóndor permitía acceso libre de ejércitos de un país a otro, pero con la condición de que no quedaran sobrevivientes. Mi concepción de la marcha del silencio es una marcha que se realiza en atención o en reclamo o protesta a crímenes cometidos en la dictadura que aún no han sido resueltos. Yo por lo menos no tengo mucha idea de qué se trata. Es
una forma que no quede en el pasado, ¿no? Lo que pasó, que no se olvide. Y bueno, es una forma de que hacer recordado a la gente lo que pasó en esos trágicos años. Sí, yo tampoco tengo mucha idea. Por eso la mayor parte de ahí en Argentina 30.000 desaparecidos, y acá en nuestro país, con la poca densidad, los pocos habitantes, hay más de 140 desaparecidos. ¿Qué es la desaparición forzada? Nadie va a dar cuenta sobre esa persona que fue detenida. En algunos casos, cuando fue muy evidente la detención, porque fue presenciada, porque hay documentos que lo demuestran, hablan de que se fugó. Sí, se detuvo, pero se fugó. No van a reconocer. Para lo cual, el Estado empieza a armar una estructura especial, porque los que van a detener no van a usar uniforme para no ser identificados, van a ir de civil, no van a ir a las comisarías o a los cuarteles con los detenidos, van a ir a casas que van a implementar especialmente para llevar a las personas detenidas para ser interrogadas hasta tener información y luego hacerlos desaparecer. Ese método que se aplica como norma a partir de la Argentina, del golpe de Estado, se empieza a implementar en todos estos otros países también. De ahí que en Uruguay empiezan a haber mayor número de desaparecidos en territorio uruguayo después del golpe de Estado. No quiere decir que no lo haya habido antes. Nadie va a dar cuenta por esa persona que desapareció. Las madres, las que están planteando, yo digo, las madres, yo estaba buscando a mi hijo, pero mi hijo tenía 20 días de edad cuando me lo secuestraron conmigo, y tenía la esperanza siempre de que lo iba a encontrar con vida. Pero las madres que estaban buscando hijos que eran de mi edad, tuvieron que ir a morgues, ir a cuarteles, ir a hospitales, cuando sus hijos pasaban meses y nadie no aparecía ni nadie le informaba nada. Por los médanos blancos. Este año, la Marcha del Silencio, donde miles de personas reclaman la aparición de víctimas de la dictadura, cuyo paradero aún es incierto, se realizará bajo la consigna: impunidad, responsabilidad de Estado, ayer y hoy. Previamente a esta marcha y como parte de una campaña de sensibilización social, la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó una muestra fotográfica en las canteras del Parque Rodó, colocando sobre el césped impresiones de los desaparecidos uruguayos durante la dictadura cívico-militar. Por los médanos blancos viene descanso ese Dios verde. Simultáneamente y coincidiendo expresamente con el comercial Día de la Madre, miles de tweets y posteos en Facebook e Instagram, así como una campaña en Radio Activa, replicaron la leyenda: hola, soy madre de, y ya que estamos en mayo, mes de las madres, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. En el Día de las Madres, nadie sabe lo que quiere mejor que ellas. Hola, soy Blanca, la mamá de Valeria y de Tabaré. Ya que estamos en el mes de mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Hola. Una y otra vez, miles de mujeres amas de casa, políticas, científicas, periodistas, artistas, utilizaron la visibilidad de las redes sociales en un día de posteos sobre el Día de la Madre para pedir y exigir que se les diga a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Sin consignas ni banderas partidarias, este próximo 20 de mayo se hará la Marcha del Silencio número 22. Como siempre, saldrá de la intersección de Rivera y Jackson a las 19 horas. A modo de espejo, también se harán marchas en Maldonado, Rivera, Florida, Paysandú, San José, Mercedes, Tacuarembó, Melo, Rocha, Salto, Colonia, 33, Minas, Flores, Río Negro y Artigas. Se reunieran y trataban de establecer qué hacemos.
Y eso fue durante años, porque fueron años de dictadura. Y ahí se formaron los grupos de familiares que se fueron organizando para exigir, primero para denunciar a la población, para que la población se enterara de lo que estaba pasando. Faltaban hombres y mujeres que no se sabía dónde estaban, pero sí tenían elementos de convicción para saber que lo habían llevado el aparato represivo del Estado, del cual ahora no querían dar ninguna información. ¿Dónde estaban los niños de las mujeres que habían sido secuestradas embarazadas? ¿Dónde estaban otros niños que habían nacido y se los llevaron también con sus padres? Ese movimiento de los familiares que existe hoy en toda América e inclusive en México, en países donde existe democracias, en El Salvador, igual, democracia digo, donde hay gobiernos constitucionales, no hay dictadura, pero existe la desaparición forzada como herramienta para desmoralizar y para lograr la sumisión por el miedo, por el terror que despierta la desaparición, es lo que hace que estas mujeres, no mujeres, hoy es todo el pueblo, se congregue en estas marchas para pedir que el Estado investigue y que haga justicia. A nosotros tenemos todavía un margen de impunidad muy grande en el país. Recién estamos teniendo acceso a algunos archivos donde puede haber elementos para saber algo sobre las personas desaparecidas. Recién a 40 años de los hechos, a más de 40 años de los hechos. Pasa eso acá, pasa en Chile, pasa en Paraguay, pasa en Argentina. Ahora, los métodos que utiliza, para mí el gobierno, es una opinión personal, los métodos que utiliza el gobierno de Maduro, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? No, seguro, porque según todo lo que la señora describió, es terrorismo de Estado, genera terror en la población. Yo creo que sí que hay terror de las dos partes, ¿sabes? De la oposición, que está manejada por Estados Unidos, y también hay terror por parte del gobierno. Creo que es una sociedad que hay que tratar de bajar la pelota al piso, de apaciguar, porque si no va a terminar en una guerra civil, ¿no? Muchas gracias. Y es una sociedad con una crisis económica brutal también, ¿viste? Bien. Sí. ¿Qué sintieron las personas o las familias que pasaron por eso? ¿Quién era el jerarca de la dictadura en Uruguay? Yo creo que a veces se personifica en una persona, vamos a decir, era el Goyo. No, yo digo que era mucho, ¿viste? A mí Gaballo me dijo que... ¿De quién? El Goyo Álvarez. Pero a mí Gaballo me dijo que él estaba... que acá lo que mandaba era la asociación rural, la embajada de Estados Unidos, los bancos, las industrias, y bueno, y que ellos para torturar estaban avalados por todos ellos. Yo no voy a rendir cuenta por esas palabras porque son de Gaballo, pero Gaballo me dijo eso, ¿no? Entonces la dictadura, el jerarca de la dictadura para mí eran muchos, ¿no? Eran muchos, y los militares lo que hacían era poner la trucha, ¿no? Poner la cara. Había un proceso autoritario en el Uruguay y había un presidente electo democráticamente que era el señor Juan María Bordaberry. No confundir con el señor Pedro Bordaberry, senador actual. El padre del actual senador fue electo democráticamente, pero con una gran minoría, y era una democracia en cuesta abajo, con poca legitimidad, con apenas de un 22% del electorado, no tenía mayorías parlamentarias, era un proceso muy particular, y él como presidente de la República, débil, y frente a la presión del ejército represor, que iba ganando espacios políticos, digamos, se hizo un golpe, es decir, como presidente se convirtió de facto, de hecho rompió con los juramentos de la Constitución y de hecho se erigió, digamos, en un dictador. Pero de hecho quienes mandaban no era Bordaberry, sino era una conjunción de civiles y militares, por eso se llama una dictadura cívico-militar.
¿Cuál es la evaluación que tú le das a lo que pasó hoy? Bueno, pretendía modestamente un poquito más, pero como siempre uno es exigente. Es una participación buena porque no están acostumbrados las nuevas generaciones a este tipo de actividad y de esta temática. Me parecieron muy ingenuos, muy sanos, hubo preguntas muy buenas, otras, bueno, más o menos, pero es un comienzo de un diálogo de distintas generaciones. Por lo tanto, me voy medianamente satisfecho. ¿Crees que la ubicación geográfica de los participantes influye en que ellos tengan más o menos conocimiento sobre las situaciones del Uruguay? Sí, es determinante. Estos procesos generalmente se viven de distintas formas en centros poblados más grandes, sea ciudades como Montevideo, Paysandú, Guichón, aunque también tenemos desaparecidos que no quise aportar, tenemos guichonenses que no los tenemos, hay inquietud, pero falta mucho en nuestros padres, en nosotros mismos como generación de estos temas, más los jóvenes que no lo vivieron. Pero bueno, pretendemos construir una verdadera democracia y de que no repitan los jóvenes los errores que vivieron mis generaciones. La intolerancia que nos llevó a situaciones de dictadura, esperemos que hoy consolidar esta democracia que todavía tiene espacios grandes de impunidad. El Poder Judicial está lento, el sistema político en su conjunto, no solo el gobierno, el Estado, está todavía lento en avanzar, en saldar estas situaciones que son fundamentales. No sé si ustedes saben quién es este señor. Por un lado, Selmar, el mismo que les mostré. Al lado de él estaba el presidente de la Cámara de Diputados de la época, el señor Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional. Estas dos personalidades en el exilio en Buenos Aires fueron secuestradas nada más ni nada menos que un 18 de mayo de 1976. La represión y la coordinación hizo fatídicamente que el día del ejército, no del ejército artiguista, de gauchos negros libertarios, el ejército represión uruguayo secuestrara a estas dos personalidades, las sometiera a 2 días de apremios ignobles y los ejecutaron el 20 de mayo en Buenos Aires.